Buenas. Seguimos aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura en las jornadas de seguridad y defensa en el espacio iberoamericano. Recordamos que hay 66 personas inscritas de diversos países europeos y de otras partes de América Latina, a los que saludamos nuevamente y agradecemos su interés. Y pasamos a la ponencia número 1, Iberoamérica y la influencia de los actores globales, a cargo del capitán de navío, don Ricardo Valdés Fernández. Ricardo José Valdés ha pasado gran parte de su vida profesional en la mar, pudiendo conocer más de 40 países gracias al embarque, y ha mandado en diferentes unidades de la Armada bajo bandera nacional, de la OTAN, Unión Europea y ONU. Actualmente está destinado en la DICOES, División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, como jefe de área de análisis geopolítico. En el ámbito académico ha dado durante diferentes cursos de Estado Mayor en las Fuerzas Armadas, ha sido profesor titular de operaciones, tutor militar y miembro del Tribunal de Corrección de los Trabajos de Fin de Máster de Seguridad y Defensa de diferentes universidades españolas y es profesor asociado al mismo. Es profesor del curso Seguridad y Defensa en la Sociedad Española del siglo XXI de la UNED y ha sido profesor en los cursos de planeamiento operativo para oficiales internacionales del Navy War College y Rhode Island. Pues la audiencia es toda suya. Muchas gracias a la Fundación Juste, a la Subdelegación de Defensa y a la Universidad de Extremadura, ¿no?, por estar en este sitio magnífico. Nuestras Fuerzas Armadas son unas Fuerzas Armadas muy activas en el exterior, ¿no?, y eso, en concreto, pues nos ha permitido a muchos oficiales, como es mi caso, pues el arribar, ¿no?, desde San Fernando de Noronha, pues pasando por Belén, Fortaleza, Salvador de Bahía, Buenos Aires, el Estrecho de Magallanes, Valdivia, Valparaíso, Antofagasta, Guayaquil, Panama City, La Guaira, Canal de Panamá, Cartagena de Indias, en fin, navegar por las islas de Sotavento y Barlovento. Es decir, que somos muy activos, ¿no?, y eso nos da, de alguna manera, cierta cultura, ¿no? He elegido esta portada, con los actores que considero que son unos actores globales que están influyendo en Iberoamérica, ¿no? Y a mí las conferencias me gusta empezarlas por el final, ¿no?, y transmitir, desde luego, tres mensajes, ¿no? Esa serie de banderas que aparecían en la mar, en la portada, pues lo he agrupado en tres, ¿no? Una primera, quizás, estamos España y la Unión Europea, y diré por qué. Un segundo grupo que representa precisamente la rivalidad de las potencias globales y un tercer grupo de una serie de actores que de alguna manera tienen influencia en Iberoamérica. A lo largo de mi ponencia sí me gustaría decir que la weaponización de la política y la economía internacional pues ha hecho que muchos estados interpreten que cualquier asunto global es un asunto de seguridad. Y voy a empezar, pues, con esta transparencia caótica, ¿no?, en la que pretendo transmitir cuáles son, quién es España en Iberoamérica y la Unión Europea, ¿no? Y en el centro lo que pretendo representar es precisamente eso, ¿no?, que la Unión Europea y Europa en España, pues son vasos comunicantes. El Atlántico hasta el siglo XV, pues prácticamente era un abismo, ¿no? Y ahora lo que es una gran autopista de comunicación que nos une precisamente con el otro lado del Atlántico, ¿no? Y nosotros, además, de alguna manera, siempre hemos tratado de reforzar los lazos con Iberoamérica y, además, de incorporar a Iberoamérica en los esfuerzos de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea, ¿no?
Arriba a la izquierda, pues, desde su izquierda, pues tienen diferentes ejemplos, ¿no? Ejemplos precisamente de colaboración y de unión, ¿no?, entre ambos vertientes del Atlántico. Una de ellas es el patrullero 7 de agosto, que participó en la Operación Atalanta en el año 2015, pero también tenemos ejemplos como puede ser Honduras o como puede ser El Salvador participando en UNIFIL o Chile en Bosnia, o también bueno, pues nuestros vínculos en cuanto a enseñanza militar. Actualmente, en los altos estudios de defensa se está llevando a cabo en Madrid, en el Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional, donde uno de nuestros analistas está participando, pues un curso de oficiales iberoamericanos. Pero también, bueno, pues la UME desempeña un papel importante y también las misiones humanitarias en catástrofes. Además, tenemos una red de agregados de defensa prácticamente en toda Iberoamérica, que lo que hacen es potenciar esas relaciones de cooperación, ¿no? Y un consejero de defensa en el órgano de la Organización de Estados Americanos, que también tiene gran importancia. El caso es que la Comunidad de Naciones Iberoamericanas, bueno, pues es un eje importante en nuestra política de defensa. España, y me voy a la parte derecha de la transparencia, bueno, pues de alguna manera lidera la política de la Unión Europea en su relación con América Latina y el Caribe. Y además nosotros promovemos una serie de movimientos integradores políticos, económicos, comerciales, y una de esas organizaciones integradoras es precisamente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Es una organización que no solamente es cortejada, lógicamente, por la Unión Europea, sino por más países, especialmente China. En esa relación entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, bueno, pues de alguna manera el comercio entre estas dos, entre Europa e Iberoamérica, ha aumentado prácticamente un 40%, lo que significa unos 360.000 millones de euros en los últimos 4 años. España, además, participa en ese proyecto de la Unión Europea que se llama el Gateway, con 9.600 millones de euros. Pero, además, bueno, existen una serie de acuerdos de libre comercio con Chile, con México, con Mercosur, con países de Centroamérica, que de alguna u otra manera, bueno, pues lo que hacen es apoyar las bases de lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? La parte, ese pilar o esa base social, esa base medioambiental y esa base económica. En cualquier caso, las relaciones que tenemos con esta comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe se basa principalmente en 5 pilares que lo representan las 5 columnas que tienen en la transparencia. Una de ellas es la resolución pacífica de los conflictos, la otra es los principios de Naciones Unidas, la protección de los derechos humanos, la libertad de los ciudadanos y, por último, el respeto a la integridad territorial de los Estados. En este tipo de organizaciones, bueno, pues hay asuntos globales que se ponen sobre la mesa, especialmente 2, que son los que actualmente más preocupan y que se trataron precisamente en la última cumbre. Uno es los movimientos migratorios irregulares y, en segundo lugar, el cambio climático, ¿no? Pero, además, se apuesta por una transición ecológica y una transición digital, ¿no? donde el ser humano, al final, sea precisamente el centro de esa transición digital. Y todas estas actividades que se han llevado a cabo en este foro han tenido su continuidad en la reunión del ECOFIN de este mes de septiembre, precisamente en Santiago de Compostela. Con 2 objetivos claros, ¿no? Porque al final lo que Europa pretende es que la sociedad en Europa, que de alguna manera debe ser solidaria, justa, resiliente, tenga su reflejo precisamente en Iberoamérica, ¿no? Y para ello, bueno, pues se han determinado lo que se llama la vía del Camino de Santiago, o la Vía de Santiago, o el Camino de Santiago, que básicamente es actuar
en dos tipos de políticas. Una es la fiscal, precisamente para una redistribución y protección del más débil, y en otro área que es la gobernabilidad, pero no la gobernabilidad política, sino la gobernabilidad de las inversiones, ¿no? De alguna manera, tener controlada la inversión que va a efectuar la Unión Europea en Iberoamérica, precisamente con ese control y exigiendo o tratando de llegar a acuerdos o a puntos comunes con Iberoamérica para poder realizar esas inversiones. Otro de los foros en los que nosotros participamos y que tiene gran importancia son las cumbres iberoamericanas, ¿no? Y es la parte de arriba a la izquierda que tienen la transparencia, ¿no? Los principios más o menos son los mismos que los de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, pero además, bueno, pues se tratan temas de seguridad y defensa, temas de políticas de igualdad de género y, básicamente, bueno, pues se sustentan en una justicia básicamente social, en una transición ecológica también y, sobre todo, darle el peso estratégico a Iberoamérica que le corresponde, ¿no? Esos serían los objetivos que básicamente tienen las cumbres iberoamericanas. Nuestra posición, desde luego, en Iberoamérica viene reforzada porque ya he dicho antes que somos observadores en la Organización de Estados Americanos y también en la Alianza del Pacífico, ¿no? De hecho, fuimos el primer país observador, pero también existen otros foros como la Comunidad Andina de Integración o el Sistema de Integración Centroamericana, donde nosotros participamos, ¿no? De alguna manera, lo que pretendo transmitir es que bueno, pues nosotros somos un actor importante en Iberoamérica y, además, somos un actor importante para la Unión Europea. Y vamos a empezar con el primer actor global. Bueno, para nosotros, en principio, los Estados Unidos tenemos una cooperación de más de 70 años y tenemos una cooperación o un acuerdo de cooperación para defensa que, en cierta manera, es equilibrado y versátil, ¿no? Y que nos ha permitido, bueno, pues ser un ejemplo de un acuerdo para otros muchos países. En concreto, en el pasado mes de mayo, bueno, pues atendiendo al segundo protocolo, conseguimos mostrar un acuerdo a ambos países para que Estados Unidos pudiera desplegar dos nuevos buques de guerra en la base naval de Rota, ¿no? A Estados Unidos le preocupan dos cosas: las amenazas que vienen del exterior y lo que pueda interferir en su política doméstica. En su política doméstica, ¿qué es lo que le preocupa? Bueno, pues básicamente dos cosas: los tráficos ilícitos y la migración irregular. Para los tráficos ilícitos tiene un acuerdo, precisamente en el Caribe, el Acuerdo de San José, es un acuerdo desde el 2008, donde España trató de participar con la Armada hace ya tiempo, hacia el año 2014, pero no pudimos participar en ese Acuerdo de San José porque no teníamos los protocolos y acuerdos necesarios con los países del Caribe para hacer la transferencia, caso de detener a traficantes en el Mar Caribe, porque eso nos hubiera obligado a lo que nosotros llamamos el desvío de la misión, es decir, que si el objetivo es que en la zona se disminuya bueno, pues los tráficos ilícitos, detenemos a personas, pero esas personas no las puedo transferir a los países, como sí puedo hacerlo en el Índico, por ejemplo, con un pirata en Djibouti, y tendría que volver a España. El caso es que Estados Unidos promueve precisamente ese Acuerdo de San José, donde hay varios países que pertenecen al litoral caribeño y también Países Bajos. Respecto a la migración irregular, quisiera destacar la declaración de Los Ángeles de este año en la Cumbre de las Américas. Bien es cierto que en esa cumbre no participaron ni Venezuela, ni Nicaragua, ni participó Cuba, y tampoco, por empatía, participó México. Pero sí es verdad que se han llegado a unos acuerdos con unos 20 países, bueno, pues para que de alguna manera se controle esa migración, ¿no?
Uno de los países que aportamos alguna de las soluciones fue precisamente España, ¿no? Tratando de asumir cierta migración legal desde Honduras, ¿no? Recientemente, la semana pasada creo que ha sido, bueno, pues ya ha habido pasos. En concreto, en Nueva York, 470.000 inmigrantes irregulares que están trabajando en Nueva York. Se les ha dado, bueno, pues un plazo de 18 meses para trabajar de manera legal. Esas son las dos cuestiones que, en términos de política doméstica, tienen más impacto para los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos, bueno, pues de alguna manera también están preocupados por la amenaza en el exterior, ¿no? Y esa amenaza surge en el año 2018, cuando Putin bueno, pues difunde cuáles son sus programas de armamento. Al difundir esos programas de armamento, bueno, pues menciona dos cosas, ¿no? El Sarmat y el Burevestnik. El Sarmat es un misil intercontinental balístico que lo que hace es, bueno, pues renovar lo que había los misiles intercontinentales balísticos de la época soviética. ¿Qué es lo que ocurre? Que Estados Unidos y Canadá, en esa defensa aérea que tienen de su espacio aéreo, pues generalmente miraban siempre hacia el norte, ¿no? Que era prácticamente la trayectoria balística lógica de los misiles intercontinentales soviéticos y luego rusos. Pero ahora sí es verdad que pueden hacer, con una órbita fragmentada, entrar precisamente desde el Polo Sur. Y eso a Estados Unidos le preocupa, y le preocupa también el Burevestnik, que es un misil de crucero de propulsión nuclear, es decir, que su autonomía sería ilimitada y donde también difunde que, bueno, que puede venir desde el sur. Esa es una de las amenazas que tiene encima de la mesa, pero recientemente, en una reunión del SAUDEC, de los jefes de Estado Mayor de la Defensa de todo lo que abarca el mando estadounidense de Sudamérica, participó nuestro GEMAT. En esas reuniones, bueno, pues se puso sobre la mesa la influencia que tienen, o la mala influencia que tienen China y Rusia, precisamente sobre la sociedad iberoamericana. Fundamentalmente, bueno, pues con operaciones híbridas, también con desinformación, y todo eso, bueno, pues les hace estar vigilantes, ¿no? Actualmente lo que está haciendo los Estados Unidos es tratando de conformar una fuerza híbrida, una fuerza formada por parte de los países iberoamericanos, fuerzas de la Cuarta Flota, y ahí tienen aquí a la derecha, pues un grupo de aproximadamente 10 drones, se les llama Sail Drones, en una operación que se ha llamado la Operación Windward Stack, que precisamente trata de conformar una serie de unidades no tripuladas con otras fuerzas de la región para tener una cierta permanencia en la mar. Los Estados Unidos tienen básicamente, bueno, pues en la mar un buque hospital en permanencia, en donde ellos entienden el cambio climático respecto a Iberoamérica como la capacidad de reacción precisamente para actuar en caso de catástrofes humanitarias. Hay otra serie de actividades que realiza Estados Unidos con los demás países. Una es UNITAS, donde he tenido la oportunidad de trabajar con ellos 2 veces. Hay otra operación que se llama el Trade Wind, que es la traducción de nuestros alisios, eso es la traducción en inglés, ¿no? que son los vientos comerciales, y también hacen ejercicios con las fuerzas comando. En permanencia tienen representantes no solo en Southcom, sino en Fleet Forces. He podido convivir con ellos en Norfolk, en esa sección de relaciones internacionales que tienen ellos, bueno, pues con oficiales chilenos, peruanos, mexicanos, brasileños, donde en permanencia pues tienen oficiales de enlace en 2 flotas, la flota del Atlántico, la segunda, y la flota del sur. En los mapas que tienen ahí ven las rutas de los tráficos ilícitos, las rutas de lo que puede ser la migración irregular y, además de eso, bueno, pues un queso con unos porcentajes que durante los años 2021 y 2022
cuáles fueron precisamente los temas de mayor interés de los Estados Unidos, ¿no? Es verdad que el pragmatismo está encima de la mesa, que la guerra de Ucrania ha vuelto a colocar a los Estados Unidos en una nueva posición en el escenario internacional y también, pues de alguna manera se ha ido abandonando el neoliberalismo y se ha ido incorporando pues esa planificación industrial que se aleja mucho de la globalización, interviniendo directamente en la economía. Pasamos a China y China, pues de alguna manera nosotros consideramos que ha irrumpido de manera inusitada en el escenario internacional y además no existe realmente una acción concertada para poder hacer frente a desafíos como puede ser la propiedad intelectual, como puede ser la seguridad en 5G y comunicaciones, como puede ser la seguridad marítima o como puede ser el respeto al orden internacional basado en reglas. Pero nosotros no creemos que sea el rumbo de colisión que puede haber puesto Estados Unidos con China y creemos que no es lógico el hecho de que la asertividad china le convierta precisamente en un adversario, ¿no? o en un enemigo. De alguna manera, hay que dialogar, hay que cooperar, hay que enseñar, no hay que permitir que no se respete el orden internacional basado en reglas, pero hay que exigirles que se miren en ese espejo porque tienen unas responsabilidades al haber aparecido en el escenario internacional. Y, desde luego, los puntos de encuentro serán de interés tanto para ellos como para nosotros, ¿no? China, después del 20 Congreso Comunista del Partido Comunista Chino, pues Xi Jinping salió reforzado con sus dos iniciativas, ¿no? El Belt and Road Initiative y el String of Pearls. Básicamente, lo que ellos consideran es que la protección de su economía es un tema de seguridad. Su economía depende de poner sus productos en el mercado, de tener asegurados los suministros y que además sean independientes en el suministro energético, ¿no? Y eso les hace, les ha hecho hacer esas dos iniciativas que las han trasladado precisamente a Iberoamérica, en donde se han incorporado prácticamente 20 países. China, de alguna manera, lo que ha hecho es, tienen un puerto que han construido en Perú, el Chacay, que pretenden que sea un hub logístico en el Pacífico, con conexión por carretera con el resto de países. En Panamá han invertido en ferrocarril, en Ecuador han invertido en aeropuertos, es decir, son muy activos y, desde luego, todo esto, con lo que ha hablado mi coronel, con la diplomacia de la deuda por medio. La diplomacia de la deuda de China ahí queda. Pero las deudas que tiene Iberoamérica con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, Estados Unidos está tratando de ser el árbitro entre el Fondo Monetario Internacional y las deudas de los países iberoamericanos que tienen con ellas, ¿no? Y de hecho, hace pocos meses el presidente de Argentina fue a visitar al presidente Biden precisamente para aliviar esa deuda. No en el caso de China, que esa deuda permanecerá ahí el tiempo que sea. Como he dicho, tienen que mantener los suministros, pero es que China va a hacer de alguna manera una descarbonización prudente. ¿Qué significa esto? Ellos quieren ser líderes en innovación y en tecnologías verdes, pero para ser líderes en innovación y en tecnologías verdes tienen que estar preparados. Y para estar preparados, ¿qué necesitan? Necesitan minerales, necesitan cobalto, necesitan níquel, necesitan zinc, necesitan grafito y necesitan litio para sus turbinas eólicas, para sus paneles solares, para sus coches eléctricos. Y eso les ha hecho poner la mirada precisamente en el lugar del mundo donde prácticamente están las reservas del 65% de litio, ¿no? Ese triángulo que ven ahí entre Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Esto es una imagen de lo que he hablado, de las dos iniciativas que han recibido el respaldo de Xi Jinping. Una de ellas es, arriba a la izquierda, tienen una imagen global.
exclusivamente de infraestructuras. En esta de aquí tienen un despliegue de las diferentes actividades que realiza China en el mundo y abajo, bueno, pues las inversiones prácticamente en Iberoamérica. Otro de los aspectos que me gustaría tratar cuando se habla de China es precisamente, bueno, pues que su población necesita comer y para comer necesita la pesca. Y para la pesca, pues lo que están haciendo, o los conflictos que tienen ahora mismo con fundamentalmente Perú, Ecuador, en las Islas Galápagos, y ahora se han trasladado al Atlántico Sur con Argentina, es fundamentalmente la pesca sobre todo del calamar. ¿Y dónde lo hacen? Prácticamente en la línea que delimita la zona económica exclusiva. Estamos hablando de 200 millas, 400 kilómetros, en donde, bueno, pues tratan de pescar con los transpondedores, donde deben precisamente decir de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, qué hago, pues los tienen apagados, ¿no? Y además trabajan con grandes buques, como el que tienen en la imagen, congeladores, donde trasladan precisamente todas las capturas y, bueno, pues de alguna manera eso es lo que es la pesca ilegal, no documentada y no informada, ¿no? Porque irregular. De alguna manera no hay quien controle precisamente esa pesca. Y además, bueno, pues también la pesca la utilizan, los residuos del pescado, para generar fertilizantes. Hablamos de Rusia, ¿no? Y Rusia, bueno, pues Rusia está directamente relacionado con la guerra de Ucrania y eso ha cambiado un poco la posición global de Rusia en el mundo. Pero yo me voy a la época soviética, en donde de alguna manera se le ha permitido a Rusia la presencia en Iberoamérica. Y probablemente se le ha permitido por 4 factores. El primero de ellos es, pues quizás la ausencia, entre comillas, de Estados Unidos. Eso le ha permitido a Rusia entrar precisamente en Iberoamérica. Pero también el hecho de que haya países que son manifiestamente contrarios a los intereses rusos. Y eso ha hecho precisamente que Rusia entre. Pero también hay 2 reacciones, ¿no?, dentro de los factores que podríamos determinar por qué Rusia ha entrado en Iberoamérica. Uno de ellos es las revoluciones de color, en concreto la de Ucrania, y otra es pues, la incorporación de países del este de la OTAN, ¿no?, que hicieron un movimiento geopolítico de Rusia hacia esa zona. Fundamentalmente, sus 3 aliados a día de hoy son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Con Nicaragua las relaciones ya son hace tiempo. Nicaragua apoyó la invasión de Crimea en 2014. Con Venezuela, bueno, pues tiene diferentes tratados, diferentes acuerdos, venta de armamento y, desde luego, bueno, pues se sienten orgullosos de haber frenado precisamente el hecho de que Maduro pudiera haber caído. Y con Cuba las relaciones cambiaron a partir del 2013, donde prácticamente el 90% de la deuda de Cuba fue condonada, pero a cambio Rusia entró en empresas a explotar básicamente el petróleo y el níquel. En el caso de Venezuela explota el petróleo y el oro. Y ahora me gustaría tratar una serie de países que he elegido por diferentes razones. Si hablamos de Japón, Japón es, bueno, pues probablemente después de Portugal y España es de los países que más tiempo lleva precisamente en Iberoamérica, ¿no? Pero además en Brasil, curiosamente a principios del siglo XX, hubo una inmigración hacia Brasil de Japón para cubrir las plazas que necesitaban en los cafetales. De ahí la gran población japonesa y gran inmigración japonesa que tiene Brasil y que también tiene Perú. Básicamente se dedican a la manufactura para proveer servicios de baja tecnología y también están preocupados por la inseguridad alimentaria. El otro país es Corea del Sur. Corea del Sur es un país en el que también ha entrado con fuerza en todo Iberoamérica. Es un actor importante sobre todo en el sudeste asiático y lo mismo, tiene prácticamente acuerdos comerciales con casi todos los países, asiste de observador a numerosos foros, entre ellos la Alianza del Pacífico.
Otro de los países que me gustaría resaltar es India. India, de momento, tiene un perfil bajo y generalmente la estrategia india pues tiene unas fases, ¿no? Y las fases, India entra en los países pues básicamente con el comercio, luego entran sus empresas, luego entran inversiones, luego entra la cooperación y por último llega a acuerdos, ¿no? De momento está en el intercambio comercial, vehículos, medicamentos, recibe plásticos, aceites, etcétera. Ese es el estado en el que está India. Pero qué duda cabe que en la última reunión del G20 el presidente Modi dejó bien claro que la India de alguna manera quiere ser un puente entre las potencias tradicionales y las potencias emergentes. Habrá que ver el desarrollo de los BRICS, porque bueno, a día de hoy hay 5 BRICS, con una incorporación de 6 más. Habrá que ver cómo afecta esos 6 países a los BRICS, porque serán 11 y no es lo mismo, bueno, pues formar parte de un grupo de 5, que soy la quinta parte, que de un grupo de 11, en donde ya no soy la quinta parte. Y eso hay que tratarlo con diferentes países, como India y China, con su rivalidad, pero no cabe duda que, bueno, pues han captado a un país como Argentina, en donde han puesto, bueno, pues su primer pie en Hispanoamérica. Las relaciones de India todavía quedan por desarrollar, con muy poca presencia diplomática. El siguiente país es Irán. De Irán, quizás yo resumiría en 4 factores de por qué Irán está en Iberoamérica. En primer lugar, por el aislamiento internacional. Lleva ya desde los años 70 prácticamente aislado y tiene una deficiencia de proyección exterior prácticamente estructural. Por tanto, ha tratado de entrar en Iberoamérica y lo hace básicamente por 3 vías. Una primera son sus propias embajadas, donde tiene numerosas embajadas en Iberoamérica. La otra es la diáspora libanesa. Y un tercer lugar, pues con la creación de centros sociales, culturales, pero también religiosos. Y esa es la manera que tiene de tratar de aliviar esa deficiencia estructural. Pero también lo mismo que le pasa con Israel, pues le pasa con Estados Unidos. Si yo me puedo asociar con una serie de países donde los Estados Unidos tengan que fijarse precisamente en esa zona regional, pues me aliviará la presión que yo tengo en Oriente Medio. Una tercera razón es que, bueno, pues de alguna manera tiene que conseguir divisas, ¿no? Y para conseguir divisas lo que hace es o bien limpiar o generar activos, ¿no? Y básicamente, pues sus áreas de actividad probablemente sean actividades ilegales o a través de las criptomonedas, como puede ser el Sucre, creado por Alba y donde se puso en funcionamiento en Ecuador. Y por último, pues al igual que las grandes potencias, le interesan los recursos, le interesa el uranio. Y eso me da pie para entrar precisamente con Turquía, ¿no? Se dice que, por ejemplo, Turquía llegó a comprar uranio enriquecido al 3% de Irán y luego le vendió a Irán uranio enriquecido al 20%. Allí donde pueda... no es el neotomanismo Turquía lo que está buscando en Iberoamérica, sino que busca la estabilidad económica y la busca a través de sus socios o a través de sus diferentes agencias de desarrollo y básicamente su penetración ahora mismo en Iberoamérica no es tan importante como puede ser en otras regiones del mundo, pero sí es verdad que su ministro de Asuntos Exteriores en este año ha dicho que, de alguna manera, tenemos que duplicar o triplicar nuestras relaciones con Iberoamérica. Luego, más que ser un actor que actualmente tiene influencia en Iberoamérica, es un actor que podrá tenerlo. Y siempre existe bueno, pues esa dualidad de donde Irán quiere aliviar sus males, siempre estará Turquía probablemente para ayudarle. En definitiva, quiero volver a la primera transparencia y de alguna manera trasladarles
cuál es la foto finis del agrupamiento de estas banderas que tenía en la portada de La Transparencia, de cómo, bueno, pues estamos nosotros liderando precisamente una política en la Unión Europea con unos vínculos que tenemos del pasado. Hay un segundo grupo de potencias, de la rivalidad de las potencias globales que tienen impacto en todas nuestras políticas de Estado y, desde luego, las políticas de Estado iberoamericanas. Y un tercer grupo de países que están ahí y que habrá que verlo. Y que habrá que ver también cuál es la asociación estratégica que hay entre China y Rusia y quedarán muchos temas por desarrollar. Pero tras esta media hora de intervención estoy abierto a sus preguntas y les agradezco la atención. Muchas gracias. Pues nada, si tienen alguna pregunta. Juan Carlos Moreno, director de la Fundación Yuste. Bueno, pues yo me alegro muchísimo de que esta conferencia se haya grabado, porque es una conferencia para volver a escuchar, especialmente a los alumnos que por incompatibilidad de horario no han podido asistir. Yo recomendaría a sus profesores que la pongan en clase o que le faciliten el enlace, porque yo creo que, en mi juicio, es de las cosas más claras y más clarificadoras de la situación internacional que yo he escuchado últimamente. Así que, en ese aspecto, mis felicitaciones. Dicho eso, y reconociendo mi ignorancia sobre muchas de las cuestiones que se han hablado, y por lo tanto diré alguna tontería quizás más allá de las habituales, sí quiero hacer dos preguntas. Una primera. Creo que era la primera diapositiva sobre China. Había un mapa del sudeste asiático. Si me hace el favor, la anterior. La que está en el centro. Yo veo ahí pues una serie de países poderosos hoy en día: China, Japón, Tailandia, Sumatra, India. Y yo creo recordar, por mis viejos antiguos estudios de geografía, que eso es el estrecho de Malaca, ¿no? Bien. Ahí se cruzan varias líneas que pueden ser comerciales, que imagino que hacia el oeste llevan al canal de Suez. ¿Podemos entender que ese es el punto caliente del mundo hoy geoestratégicamente? No sé, es una pregunta que se me ha suscitado al ver que ahí hay como un embotellamiento de diversas líneas comerciales y quizás de dominación. Esa sería una pregunta, si realmente ese es el centro neurálgico geoestratégico del mundo actualmente. Y una segunda pregunta es, ¿qué opinas sobre la nueva ruta de la seda china? Son mis preguntas. Bueno, sobre la primera, yo tengo mi particular versión, ¿no? El mundo, cada uno lo ve a su manera. Es difícil, el estrecho de Malaca es importante, pero es difícil salir a la calle e irme al casco antiguo de Cáceres y explicarle a cualquiera que nuestro centro de gravedad actualmente está en el estrecho de Malaca, porque al final queda lejos. Y lo que ha conseguido el estrecho de Malaca, bueno, no el estrecho de Malaca, sino el Índico, Canal de Suez, tenemos al final el Indo-Pacífico está unido al Mediterráneo, ¿no? Sin lugar a dudas. Lógicamente es un punto donde, desde luego, las potencias globales, quitando Rusia, están pendientes. De hecho, la estrategia india en el Índico es precisamente controlar los checkpoints. Uno es el estrecho de Malaca. Ellos tienen unas islas en la salida del estrecho de Malaca que controlan los movimientos chinos, porque uno de sus objetivos es controlar los movimientos chinos. Por otra parte, también tienen pues su observación del estrecho de Mozambique, Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz, ¿no? No cabe duda que en el momento en que tenemos lo que nosotros llamamos choke points, que son embudos, pues cualquier embudo, teniendo en cuenta que el 90% del comercio va por líneas de comunicación marítima, pues lógicamente es un punto caliente, ¿no? Pero es un punto caliente hasta ahora desde el punto de vista de la piratería.
y eso es lo que se ha combatido. Se ha creado un centro de información con un memorándum de entendimiento entre varios países en Singapur, precisamente para tratar la piratería. China tiene patrullas permanentes en el Estrecho de Malaca para proteger su línea de suministros, su independencia energética, etcétera. Quizás en términos de temperatura es probable que el Estrecho de Malaca ahora mismo no está a la misma temperatura que el mar de China Meridional, donde el mar de China Meridional existen unos problemas, ¿no? Unos problemas derivados por Taiwán, que aprovecho para decir que en Iberoamérica hay 8 países que han reconocido precisamente Taiwán y esa es una línea roja para mantener relaciones diplomáticas. Por tanto, bueno, pues eso es lo que hay ahora mismo en el Estrecho de Malaca. Es un punto caliente, igual de caliente que el Estrecho de Gibraltar, igual de caliente que el Canal de Panamá, donde existen ciertos problemas actualmente precisamente por la falta de lluvias, en donde existe un tapón ahora mismo en el Pacífico para poder cruzar el Canal de Panamá, pero lo mismo en el Canal de Suez, cuando un barco contenedor bueno, pues se queda sin gobierno y atasca ese punto, ¿no? Quizás el punto caliente hay que trasladarlo al mar de China Meridional, pero nosotros también tenemos puntos calientes, porque los litigios marítimos son un punto caliente que están encima de la mesa y nosotros tenemos disputas marítimas pues con Francia, con Argelia, con Italia, con Marruecos, con Reino Unido, con Irlanda. Es decir, la mar es una fuente de problemas y de desafíos, pero yo creo que la temperatura hay que tomársela un poquito más al oeste, en el mar de China Meridional. ¿Qué opino de la ruta de la seda? Bueno, yo como español y como viendo mi pasado como una potencia global en el pasado, eso es lo que yo tenía cuando mis antepasados crearon esas rutas en el siglo XVI precisamente para transportar bueno, pues todo desde el norte de Europa hasta el Mediterráneo, sus movimientos con América. Bueno, de alguna manera es una manera de China de poder proteger algo que para ellos es su seguridad, que es la economía. Con independencia de cualquier cuestión que rodee su economía, ya he dicho al principio que la economía, la protección de esa economía es un tema de seguridad y, por tanto, ellos en la ruta de la seda, bien sea por tierra o el otro, que es a través de la mar, lo que tratan es de proteger sus líneas de comunicaciones marítimas, que lo llevamos haciendo nosotros desde hace mucho tiempo y que desde el mismo momento de los atentados de Nueva York, nosotros lo que hicimos es salir a la mar y ponernos en el Estrecho de Gibraltar. Y toda la OTAN estaba prácticamente en las líneas de comunicaciones marítimas precisamente para tomar ese control. Ellos ahora mismo tienen esa necesidad y, en principio, bueno, pues ahí están. Ellos la han desarrollado y los países están aceptando, bueno, pues que China entre, pero ojo, que también están en el puerto de Valencia, están en el puerto del Pireo, están en el puerto de Haifa, o sea que no solamente tenemos que ver Hambantota, tenemos que ver el sudeste asiático. Esa es la idea que tengo de ese concepto.